Bienvenidos magistrados, jueces y defensores públicos del Poder Judicial. La Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro les da la cordial bienvenida al programa de capacitación de la parte especial del Código Penal, Decreto 130-2007, específicamente en el análisis e interpretación del título 21, Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Mi persona, Carlos Gustavo Quiroz Canales, juez del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, e Ivette Benítez, magistrada de Corte de Apelaciones del Contencioso Administrativo, hemos preparado la ponencia bajo el siguiente esquema. Planteamos un análisis introductorio de carácter metodológico para el estudio de delitos comunes, porque consideramos necesario que, como jueces, debemos iniciar el estudio en función de la acción típica determinado por el hacer voluntario e involuntario que produce un resultado típico. Debemos tomar en consideración que el Código Penal establece que los delitos se cometen por acción o por omisión. No podemos obviar los conceptos generales de antijuricidad y culpabilidad como presupuestos o categorías del delito para efectos de establecer el análisis en concreto. Es impostergable hacer un análisis de los elementos objetivos del tipo en la tipicidad. En este caso, identificar cuáles son los elementos descriptivos que componen la conducta que exige el legislador, la cual se identifica fácilmente a través de nuestros sentidos en virtud de que se determina por los verbos rectores que denotan tal comportamiento. Luego hacemos un análisis de los elementos normativos del tipo objetivo para separar entonces de los presupuestos del elemento subjetivo de la tipicidad. Para luego entonces identificar si el tipo penal requiere de presupuestos o cualidades específicas del sujeto activo, a lo cual a esto le llamamos elementos personales o subjetivos del tipo objetivo. De esta manera, en nuestro proceso de análisis, debemos también identificar cuándo estamos frente a un comportamiento doloso y cuándo estamos frente a un comportamiento imprudente. A esto le llamamos el análisis de la tipicidad subjetiva en el tipo penal. Bajo estos presupuestos, es necesario recordar que el Código Penal establece dos presupuestos en el actuar doloso: que se actúe con conocimiento del hecho y que se actúe con plena voluntad de querer realizar la conducta típica. Y por su parte, el tipo imprudente requiere que el sujeto tenga una consecuencia típica en función de la infracción del deber objetivo de cuidado, es decir, por haber superado el riesgo permitido y bajo presupuesto de previsibilidad conforme a las capacidades específicas del autor. En esta presentación hacemos énfasis en los conceptos generales del tipo penal. De ahí pasamos a hacer el análisis de lo que es el bien jurídico tutelado. Para efectos de estudio, es importante siempre establecer el nexo causal que va a implicar un enlace jurídico entre la acción y el resultado. Luego pasamos a identificar el sujeto activo de la conducta, el sujeto el sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito, que es en este caso el titular del bien jurídico. Ya en sentido estricto, en el título 21 de los delitos relativos contra la propiedad intelectual e industrial, definimos entonces cuál es cuál es el bien jurídico protegido en su conjunto de este capítulo. Y es precisamente la propiedad intelectual como creación del intelecto humano, que se divide en propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos o afines.
Bajo esta estructura, hemos planteado, para efectos de análisis e interpretación del artículo 389, de los delitos contra el derecho de autor y de los derechos conexos, cuál es la diferencia entre unos y otros para poder distinguir el análisis de una forma más metodológica. Nos hemos permitido separar en partes complejas el párrafo primero del artículo 389 para efectos pedagógicos, donde se identifica el quién es al sujeto activo, los presupuestos con ánimo de lucro, en perjuicio de tercero, como presupuestos de tipicidad objetiva y consecuente con la tipicidad subjetiva. Y un presupuesto de la tipicidad objetiva es que actúe el sujeto activo sin autorización de los titulares de los correspondientes derechos de autor y conexos. Luego pasamos entonces a establecer por orden cada uno de los verbos rectores como presupuestos de la tipicidad objetiva. En este caso, debemos de leerlo de esta manera. Quien con ánimo de lucro, en perjuicio de tercero y sin autorización de los titulares de los correspondientes derechos de autor, reproduce una obra literaria, artística o científica o cualquier prestación o propiedad protegida por derechos de autor. Distribuye una obra literaria, artística o científica, cualquier prestación o propiedad protegida por derechos de autor. ¿Qué implica esto? Que uno solo de los verbos rectores da por consumado la acción de carácter típica. El bien jurídico protegido, ya hemos hecho referencia, es la propiedad intelectual. Ya hemos hecho referencia cuál es el sujeto activo de esta conducta típica del 389, cualquier persona, porque no exige cualidades o características específicas. Y el sujeto pasivo es el titular de los derechos de autor y conexos y cesionarios. Ya hemos hecho referencia a cuáles son los presupuestos que describen o determinan la tipicidad objetiva en función de los verbos rectores que denotan la conducta típica. Asimismo, identificamos en la tipicidad objetiva diferentes verbos rectores como el de reproducir, distribuir, comunicar, ¿qué cosa? Una obra literaria, una obra artística o cualquier prestación o propiedad protegida, como habíamos hecho el análisis. En el verbo rector que determina la acción típica, en el segundo párrafo encontramos almacenar, importar o exportar. ¿Qué cosa? Ejemplares de dichas obras, prestaciones o producciones, y requiere como requisito que estén destinadas a ser distribuidas o comunicadas públicamente. La tipicidad subjetiva, en este caso, ¿qué requiere? El 389 exige que la acción sea de carácter dolosa, lo cual estará determinado por el actuar con ánimo de lucro del sujeto activo, es decir, con plena intención de obtener una utilidad o beneficio económico en perjuicio de un tercero. Este tercero es quien sufre un daño en su activo patrimonial. Y por supuesto, sin autorización, es decir, sin consentimiento formal del titular del bien jurídico protegido. Luego, para efectos metodológicos, nos cuestionamos cuál es el objeto sobre el cual recae la protección. Es precisamente la creación, el bien inmaterial, no los medios materiales a través de los cuales se expresa. En este caso, como el lienzo, como el mármol, como los pinceles. Pero como excepción a la regla, en uno de los verbos rectores se habla de la transformación de la obra sin autorización del titular. Esto implica que el ámbito de protección en este caso sí recaerá sobre el bien material en que se encuentra la creación. De ahí vienen las consecuencias jurídicas o penas del precepto en estudio. Las diferentes conductas típicas están determinadas por verbos rectores y en los párrafos primero y segundo del artículo 389 señalan como consecuencia jurídica dos tipos de penas. Por un lado, la de privación de libertad de 3 a 6 años de prisión y por otro, la de carácter patrimonial, que es una pena de multa. El problema aquí en la pena de multa es que el legislador establece parámetros ambiguos. ¿Por qué?
porque pone al órgano jurisdiccional a que pueda valorar cuál es la cantidad igual o hasta el triple del beneficio obtenido o pretendido para aplicar la pena de multa. Esto será un tema de actividad probatoria que puede darse durante el juicio o durante la fase de la individualización de pena. Y seguimos con el análisis de las consecuencias jurídicas. El tercer párrafo lo que hace es dar facultades al órgano jurisdiccional para que pueda cambiar la modalidad de la pena de prisión de 3 a 6 años a una pena de arresto domiciliario siempre que concurran dos presupuestos. Por un lado, que el órgano jurisdiccional determine cuáles son las circunstancias personales del declarado culpable. Es decir, qué características personales del culpable voy a determinar como juez para poder establecer si le cambio o no la modalidad de la pena. Y por otra parte, sobre qué base me plantea el legislador, yo puedo cambiar la modalidad de la pena cuando ese beneficio obtenido o pretendido del sujeto activo sea reducido, es decir, no de trascendencia económica. Pero eso estará en función de una actividad probatoria. Luego pasamos al análisis del artículo 391. No hacemos estudio de las agravantes específicas contempladas en el 390. Y seguimos con la misma metodología. ¿En qué consiste el disfrute ilícito de servicios de acceso condicional? ¿Quién o quiénes pueden ser sujetos activos y pasivos en este tipo penal? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? ¿Cuál es el objeto material sobre el cual recae la acción? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas o penas que se determinan al sujeto activo declarado culpable? Pasamos entonces a señalar que en este caso se requieren de presupuestos específicos determinados en la tipicidad objetiva en función de los verbos rectores que determinan la conducta. Y pasamos a la tipicidad subjetiva. Reiteramos, cada uno de estos delitos contemplados en el título 21 son de carácter doloso. Es decir, y en este caso, un dolo de peligro. No requiere de una lesión concreta al bien jurídico, sino el solo ponerlo en riesgo ya puede concurrir una acción de esta naturaleza. Siempre y cuando el sujeto activo actúe con ánimo de obtener un beneficio económico sin autorización del titular de estos derechos y que actúe con conocimiento actual sobre la conducta fáctica que realiza y, por supuesto, con ánimo e intención de querer realizar la misma. De ahí hacemos el análisis de la consecuencia jurídica, que no es complejo, solamente determinamos que hay un incremento de pena de 1/3 bajo ciertos presupuestos. Uno de ellos, cuando se cometa la acción en el ámbito de un grupo delictivo organizado. Pasamos al capítulo 2, sobre concepto general del bien jurídico de la propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? ¿Cómo se concibe la propiedad industrial? Es concebida como creaciones industriales, sean técnicas o estéticas. Es también concebida como bienes económicos y culturales que incluyen productos intangibles, al igual que productos físicos. De ahí la misma metodología aplicada. ¿En qué consiste el uso indebido de patente? ¿Qué es una patente? ¿Cuál es la diferencia entre una patente de invención y una simple patente? ¿Cuáles son los verbos rectores que determinan la conducta típica en el uso indebido de patente? Que determinan entonces la tipicidad objetiva. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege en este artículo en particular? ¿Exigen condiciones específicas o cualidades o características para ser sujeto activo en el delito que estamos haciendo objeto de estudio? El sujeto pasivo entonces será el titular del bien jurídico protegido en este caso. Y así de esta forma identificamos, de acuerdo a la diapositiva, los verbos rectores que determinan la conducta típica en este delito. Pasamos entonces al mismo problema en la determinación de la pena, que implican dos modalidades, una de privación de libertad
y otra de carácter patrimonial, que es la multa. Sin embargo, siempre deja el legislador el problema al órgano jurisdiccional, que es que deberá determinar la multa en función de la cantidad igual o hasta el triple del beneficio obtenido. Esto implica una actividad probatoria. De ahí pasamos al artículo 394 sobre el uso ilegítimo de distintivos y marcas registradas. De nuevo, compañeros magistrados, jueces y defensores públicos. ¿En qué consiste el uso ilegítimo de distintivos o marcas registradas? ¿A qué le denominamos marca registrada? Para poder identificar luego cada uno de los verbos rectores que por sí mismo pueden entonces consumar la acción típica de acuerdo a que se subsuman los distintos presupuestos. Y de igual forma establece dos modalidades de pena, el cual el órgano jurisdiccional competente puede imponer en los casos de los párrafos anteriores, en lugar de la pena de prisión, una multa de 30 a 150 días. Determinamos en este caso el sujeto activo, pues puede ser cualquier persona porque no requiere de cualidades o características especiales. Y el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica sobre el cual recae el bien jurídico protegido. Tipicidad subjetiva, tipicidad objetiva es en coherencia con el análisis de los elementos, por un lado, descriptivos, normativos y subjetivos del tipo, y por otro lado, en la parte subjetiva del tipo, donde encontramos el carácter doloso. Se repite en esta capítulo 2 la variedad de la o modalidad de las penas y la exigencia que el juez o órgano jurisdiccional tome en consideración las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiese podido obtener. Esto es muy ambiguo y será objeto de probanza durante el juicio o durante la individualización de pena. Y pasamos al descubrimiento y revelación de secretos industriales, que precisamente es identificar en qué consiste un descubrimiento de un secreto industrial, qué es un secreto industrial o comercial y bajo qué presupuesto se incurre en esta modalidad delictiva. ¿Qué sujetos intervienen en este tipo penal? Si se requiere de cualidades o características específicas para ser sujeto activo y en quién recae el sujeto pasivo en el caso en particular. Para luego pasarnos a los componentes de pena que se refieren entonces de igual manera en función de los verbos rectores que se plantea, definen entonces lo que es la consecuencia jurídica. Y lleva a esta, en caso particular, una prisión de 2 a 4 años y una pena de carácter patrimonial que corresponde a una multa, en los mismos términos. Bien, bajo estos presupuestos, no hacemos énfasis en el capítulo 3 sobre las disposiciones comunes, aun y cuando hay un artículo 397 que hace referencia a la responsabilidad de las personas jurídicas como una novedad en el Código Penal que esperamos que el Congreso Nacional rectifique y no las excluya como se ha planteado por diferentes organizaciones dentro del Estado que hacen énfasis para que no se incluya la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es importante, compañeros magistrados, jueces, que tengamos en consideración el decreto 04-99-E del 2 de diciembre del 99, que refiere a la Ley de Derechos de Autor y de los Derechos Conexos, como un antecedente del Código Penal y que nos va a servir de mucho para establecer los conceptos generales en este tipo de delitos. Muchas gracias por su atención.